contestaron y lo que no contestaron también cuando le envié ahora el recordatorio de que empezamos el segundo cuatrimestre. Espero se encuentren bien, espero que hayan disfrutado las vacaciones, algunos seguramente que rindió materias, pero bueno, empezamos ahora el segundo cuatrimestre y vamos a ordenarnos en el día de hoy de la siguiente manera. Vamos a desarrollar el examen que ustedes realizaron. No obstante, cada uno tiene una nota. Al final yo les voy a publicar en el grupo. Vamos a empezar desarrollando la parte contable. Terminamos con la parte contable y todos los que quieran hacer preguntas hoy tomen su tiempo, porque al final vamos a hablar de ciertos cambios que hay en el desarrollo de las clases. ¿Está? Y después vamos a ver los temas del segundo cuatrimestre. ¿Está? Bueno, profesora Victoria, vamos a empezar entonces. Bien. Buenas tardes, bienvenidos al segundo cuatrimestre. Vamos a iniciar con la resolución del primer examen parcial. Una de las preguntas que ustedes debían resolver era: corresponde a la asamblea extraordinaria considerar y resolver los siguientes asuntos: aumento de capital conforme al artículo 188, designación y remoción de directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de su retribución, balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico, toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme la ley y el estatuto o que sometan a su decisión el directorio, el Consejo de Vigilancia o los síndicos. Emisión de debentures y su conversión en acciones, fusión, transformación, disolución de la sociedad, nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores, escisión, consideración de las cuentas y de los demás asuntos relacionados con la gestión de estos en la liquidación social que deban ser objeto de resolución aprobatoria de carácter definitivo. Responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. Esto tenían que decir cuáles de estas funciones que le nombré corresponde a la asamblea ordinaria. Entonces la respuesta correcta era: corresponde a la asamblea ordinaria el aumento de capital conforme al artículo 88, designación y remoción de directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia, tratamiento del balance general, estados de resultado, distribución de ganancias y responsabilidad de directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. Esa era la respuesta correcta. Luego, la otra pregunta, según el orden que me va apareciendo en el listado, era: reorganización societaria. Se daba distintos conceptos y ustedes tenían que unir a cuál corresponde. Dice: cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una sociedad ya existente incorpora a una u otra que sin liquidarse son disueltas. ¿A qué corresponde este concepto? Repito: cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora a una u otras que sin liquidarse son disueltas. ¿A qué corresponde este concepto? Los leo. La opción son tres: transformación, fusión y escisión. ¿A cuál de ellos correspondería el concepto que nombré? Escisión, ¿por qué, Mariela? Y fusión, ¿por qué, María?
Abran el micrófono, chicos. Ustedes son Si no tan pueden verbosos. abrir, los leo. Los leo. O coloquen en el chat. Profe, ¿se me escucha? Sí, María. Fusión, esa es la definición que da la ley de sociedades en el artículo 82. Muy bien. Entonces hablamos de dos o más sociedades que se unen para formar otra nueva, que sin liquidarse son disueltas, por eso. Entonces corresponde al concepto de fusión. Luego dice, cuando una sociedad adopta otro tipo de los tipos previstos, no se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. ¿A qué corresponde? Cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos, no se disuelve ni se alteran sus derechos y obligaciones. ¿Qué corresponde? ¿A transformación, fusión o escisión? Muy bien, Rafael. Esto tendría que ser rapidísimo porque es lo que venimos hablando desde el inicio del cursado, ¿sí? Y finalmente el último era una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas y una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Este último concepto se refiere a escisión, ¿sí? Voy a ir a la siguiente pregunta. Luego la siguiente pregunta decía, la transformación. Habla de la transformación. La transformación como regla general exige el acuerdo de la mitad más un socio, el acuerdo de mayoría simple o el acuerdo unánime de los socios. ¿Cuáles son? Para poder responder esta pregunta, debían manejar los requisitos de la transformación. ¿Sí? Les repito. La transformación como regla general exige el acuerdo de la mitad más un socio, el acuerdo de mayoría simple o el acuerdo unánime de los socios para llevarse a cabo. ¿Cuál de estas tres opciones? Acuerdo unánime de los socios, perfecto. Luego la siguiente pregunta dice, el capital social cumple con las siguientes funciones de importancia: de productividad, de determinación de la posición del socio en la entidad, de garantía frente a los acreedores o ninguna de estas funciones. ¿Qué les parece? Les repito, el capital social cumple las siguientes funciones: productividad, determinación de la posición del socio en la entidad, de garantía frente a los acreedores sociales o ninguna de las opciones anteriores. Pueden ser todas o ninguna, o alguna de ellas. ¿Qué les parece? ¿Qué hacen ustedes con el capital? ¿Lo usan para empezar a la actividad o no? Sí, no saben, no leyeron, no respondieron la pregunta, no entendieron lo que se preguntó. ¿Aprobaron los chicos o no? A ver, ¿dónde? Voy a mirar lo que aprobaron. A ver, Jacqueline si aprobó. No sé si aprobó. A ver si aprobó. Bueno, las funciones del capital entonces son de productividad, porque en un inicio se los usa para comenzar a producir. Para determinar la posición del socio, porque teniendo en cuenta el capital que integran, sobre eso también se puede determinar las ganancias que van a recibir, ¿sí? La participación del socio. Ustedes saben cómo, ¿recuerdan que hacíamos?
corresponde a la participación, tantos 33,33% que le ponían muchísimos decimales a veces, ¿sí? Y obviamente es una garantía frente a los acreedores, ¿sí? Entonces la respuesta correcta era que tendrían que haber marcado las 3 opciones. Exactamente, Martín. Esto donde estaba en la bibliografía que le enviamos, ¿sí? Luego, otra pregunta era, ¿en qué organismo se inicia la inscripción registral de la sociedad anónima? Fíjense qué respuesta te pregunta tan fácil de responder. Obvia, pero tienen que colocar en el examen. Claro. Es obvio, este es para una ayudita nomás. ¿En qué organismo inicia la inscripción registral de la sociedad anónima? La respuesta correcta era Dirección General de Persona Jurídica y Registro Público. Luego había una pregunta de repaso, ¿sí? Que tenían que unir los conceptos con su definición. Es el arancel que se paga en el ámbito de la justicia con el fin de continuar el trámite. Las opciones eran conformidad administrativa, fondo de justicia, acta o plancha de expediente. Tasa, no existe la tasa. No es tasa, no. No. Le jugué el inconsciente. Porque tasa no estaba dentro de las opciones. Después, narración escrita de todo lo acontecido en el transcurso de una reunión. Teníamos de opción, conformidad administrativa, acta o plancha de expediente. Bien. Luego, aprobación por parte del organismo de contralor del cumplimiento de los requisitos legales y fiscales. Tenemos como opción conformidad administrativa y plancha de expediente. Vuelvo a leer. Aprobación por parte del organismo de contralor del cumplimiento de los requisitos legales y fiscales. Como opciones de respuesta, conformidad administrativa o plancha de expediente. Muy bien, es conformidad administrativa. Luego hablamos de sello que coloca la Dirección General de Persona Jurídica y Registro Público, donde constan los datos de inscripción de la sociedad y da cuenta de la finalización del trámite. Esa sí era la respuesta correcta, plancha de expediente. La siguiente pregunta era, si transcurrió 3 meses de haber celebrado el acuerdo de transformación y no se inscribió en el organismo correspondiente, o sea, en el registro correspondiente, ¿qué opera? Dice que transcurrido 3 meses de celebrado el acuerdo, el mismo no fue inscrito en el organismo. ¿Corresponde a una rescisión o corresponde a una caducidad? Perfecto, caducidad, porque tiene que ver con el tiempo. Muy bien. Otra pregunta era, el tema era derecho de receso. ¿Quiénes pueden ejercerlo? ¿Los socios presentes que votaron en contra, los socios ausentes o los socios presentes que votaron a favor? ¿Quiénes pueden ejercer el derecho de receso? ¿Los presentes que votaron en contra, los ausentes o los presentes que votaron a favor? Perfecto. Noelia, muy bien. Los ausentes y los que votaron en contra.
Luego la otra pregunta era, sociedad anónima, órgano de gobierno. ¿Cuál es el órgano de gobierno de la sociedad anónima? ¿El Consejo de Vigilancia, la Sindicatura, el Directorio o la Asamblea de Accionistas? Repito, órgano de gobierno. Exactamente, la Asamblea de Accionistas. Y esto fueron las respuestas del área contable. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos recién? ¿Alguna duda? ¿Cómo les pareció el parcial? Re fácil. Vamos a ver la del profesor Marcelo, a ver si fue fácil la de parte de él también. A ver. Marcelo, te cedo la palabra porque por ahora no hay dudas. Silencio hace que todo está perfecto. Entonces. Bueno, muchas gracias a la profesora Medina, a la profesora Recio. Buenas tardes a todos, que sean muy bienvenidos a este segundo cuatrimestre, que sea con mucho ímpetu, mucha motivación para aprobar la materia. Y bueno, en este caso particular, revisar aquellos temas que estuvieron en el examen parcial del primer cuatrimestre. En particular, nosotros hemos visto una primera pregunta que estaba referida a los componentes de los costos directos. Había una respuesta única con dos posibles opciones. Una era bolsa de harina, sueldo del maestro panadero e insumos. Y la otra opción era sueldo de los empleados del área de administración y finanzas, materia prima y sueldos de empleados de ventas. ¿Cuál de estas dos opciones ustedes consideran que es componente de costo directo? Pueden escribir en el chat o abrir el micrófono y explicar. Como no, repito. La consigna de la evaluación decía, componente de los costos directos. Tenían una respuesta única con dos opciones. La primera decía, bolsa de harina, sueldo del maestro panadero e insumos. La segunda opción tenía sueldo de los empleados del área de administración y finanzas, materia prima y sueldo de los empleados del área de ventas. ¿Cuál sería la opción correcta para decir que es costo directo? Noelia Sol Silva, me gustaría saber tu opinión. Noelia, ¿estás presente? Sería la primera. Bueno. Jacqueline, vamos a escuchar tu voz por primera vez en este segundo cuatrimestre. Ahí activé mi micrófono. Bueno, ¿cuál consideras correcta? La primera, la bolsa de harina, sueldo del maestro panadero e insumo. Muy bien. ¿Todos consideran lo mismo? Susana. Micrófono, por favor, Susana. Sí, pensé que te activas, pero... ¿Está de acuerdo? Sí. Bueno. María Florencia Barbosa. ¿Está presente o está ausente? María Florencia. Profe, usted dijo Barbosa, yo soy Betancourt. Ahí, ahora vi en el chat. No, está bien, por eso no hablaba. Para mí es la primera opción, profe. Bueno. Gracias, María Florencia. Disculpa el error. No veo el apellido completo. No hay problema. Fernando Díaz, ¿qué opinión tenés? El primero, profesor, es que estaba más relacionado con la producción del bien en sí. Exactamente. Muy bien. Está correcta la respuesta de todos
aquellos que han participado. Siempre los costos directos, en realidad, el costo, ustedes saben que es el sacrificio económico que realiza la organización hasta que el bien esté terminado y pues disponible para ser vendido. Y eso implica que es costo de materia prima, insumos, los sueldos del empleado de maestro panadero en este caso, todo lo que sea necesario para que el bien esté terminado y en condiciones de ser vendido. A ver quién escribió. Material directo, sí. Tamara, sí tenés mano de obra directa. ¿Y los costos indirectos cuáles serían? Según este ejemplo. Mariela, Sherman. ¿Salió con el micrófono? Sí. Sí, te escucho bajo, pero te escucho. Ahí, Sí, en este ejemplo de la harina, teníamos harina, insumos y el sueldo del panadero, ¿sí? eso era directo. ¿Y lo indirecto? El otro ejemplo decía el sueldo del personal de venta. No recuerdo qué otro. Sí. ¿Cómo se llama? Los gastos relacionados con los empleados del área de administración y finanzas y materia prima. Materia prima. Ahí era engañoso. Claro, Era materia engañoso prima. Si bien Claro. se necesita el gasto de los sueldos del personal administrativo, no llega a ser, es indirecto porque no hace a la producción del pan en este caso. Exacto, no está directamente vinculado. Está correcto. Bueno, Mariela, muchísimas gracias. La siguiente pregunta hablaba de selección de personal. Tenía que ver con selección, reclutamiento, capacitación, desarrollo y remuneración. Son componentes del proceso de dirección, de control, de organización, de planeamiento o de dotación de recursos humanos. ¿Cuál sería el proceso vinculado con estos elementos que mencioné? Rocío Greco. ¿Estás, Rocío? Yamila Kachuk, por favor, ¿qué opinión tenés al respecto? Les pedimos a aquellos que nosotros estamos mencionando para que hablen, que por favor nos digan qué problema tienen, si están en el trabajo, si no tienen micrófono, si no tienen cámara, por favor, porque esto es evaluación en proceso. Si bien en la resolución del examen parcial, sería importante que, ya te cedo la palabra, Vicky, que por favor nos indiquen cuando nosotros le estamos llamando cuál es el inconveniente o por qué no están respondiendo. Adelante, profesora Recio. Greco acaba de avisar que se quedó sin wifi y señal. Ah, bueno, muchas gracias. Y Kachuk, que no tiene cámara y ni micrófono. ¿Pero puede escribir? Sí, supongo que sí. Bueno. Entonces, esas opciones ustedes tienen que barajar cuando nosotros les estamos preguntando. Si no tienen micrófono y no tienen cámara, al menos si están conectados, supongo que pueden escribir. ¿Está? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente afirmación corresponde a... Y ahí les voy a leer la afirmación para que ustedes... Uy, perdón, esto es de la profesora Recio. Ya les leo la pregunta que corresponde para ustedes.
Cabeza estratégica, tecnoestructura, línea media, estados de apoyo, núcleo operativo son partes básicas de qué enfoque. La estructura matricial, variables del entorno, cursogramas o MISBA. ¿Qué piensan ustedes? Puedo repetir, ¿cómo no? Cabeza estratégica, estructura, línea media, estados de apoyo, un segundito, núcleo operativo son partes básicas de ¿qué enfoque? Enfoque de la estructura matricial, variables del entorno, cursogramas o enfoque de MISBA. Sí, ¿quién habló? Marcelo Espacio, Henry Misber. Bueno, ¿todos están de acuerdo? Sí, profe. Todos están de acuerdo. Bueno, muy bien. Está correcta la respuesta. Después, pertenecen a las posturas organizacionales de. Tenían que relacionar. Tenían una serie de opciones en el lado derecho de la pantalla y en el lado izquierdo las opciones con las que debían relacionar. Si yo les digo la postura de supervivencia, adaptación y crecimiento y desarrollo, penetración en el mercado, posicionamiento destacado en la industria o sectores económicos y calidad superior, corresponde a una postura del planeamiento o de objetivos estratégicos. ¿Qué piensan ustedes? Repito, supervivencia, adaptación, crecimiento y desarrollo, penetración en el mercado, posicionamiento destacado en la industria o sectores económicos y calidad superior. Corresponde a planeamiento, como una postura de planeamiento o una postura de objetivos estratégicos. Martín Díaz dice objetivos estratégicos. ¿Coinciden con él o es planeamiento? Profe, Sí, Tamara. como están diciendo mis compañeros, objetivos estratégicos, porque justamente se relacionan también con lo que uno puede poner tanto en la misión como en la visión, y es lo que se espera a largo plazo. Correcto, muy bien. Si yo les hablo de conocimiento de la situación, problemas a resolver, alternativas de solución, cambios a producir, objetivos a lograr, control, retroalimentación, son posturas que pertenecen a qué de las dos que les mencioné. En ese caso sí sería planeamiento, profe. Correcto, exactamente, sería planeamiento. Exactamente, son posturas pertenecientes al planeamiento. Ahora, ¿qué es la reingeniería organizacional? Esta es una respuesta múltiple. Es un recurso de la planificación ordenado y sistemático para un periodo determinado. Dicha estimación está expresada en términos monetarios. Es el cuerpo sistemático en el cual se detallan en forma analítica y racionalmente distribuida la misión, las áreas, las funciones, las tareas o el grado de autoridad, jerarquía y niveles, y además se incluyen los canales de comunicación y es estática a corto plazo. Es la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costo, calidad, servicio, competitividad, o es el proceso mental de orden consciente en el cual se eligen y se evalúan las alternativas para lograr que el proceso sea altamente racional. ¿Cuál de las 4 opciones sería la correcta? La tercera. Referida a...
Lo que decía, profe, la revisión fundamental y el rediseño organizacional. Bueno, muy bien. Muy bien, está correcto. La reestructuración. Después les dice lo siguiente. Indicar qué planes se formulan en el planeamiento operativo. Les da opciones múltiples. Plan de marketing, reglas, objetivo funcional, estrategias, presupuesto, cuotas y metas. ¿Cuáles de todas estas opciones son planes que se formulan en el planeamiento operativo? Cuotas y metas, profe. Cuotas y metas. ¿Qué más? El presupuesto, profe. ¿Están de acuerdo? ¿Algo más estaría faltando? Metas, cuotas, presupuesto. ¿Qué más? ¿Un plan de marketing es un plan del nivel operativo, del planeamiento operativo? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Un objetivo funcional. Las estrategias. ¿Son planeamiento operativo? ¿Sí o no? Hay un silencio de radio. ¿Qué pasa, chicos? Esto tendría que salir rápido. Sebastián dice que no. ¿Coinciden con Sebastián? ¿Por qué no? ¿A qué nivel de planeamiento corresponde una estrategia? Está difícil este segundo cuatrimestre, ¿eh? A ver si levantamos el ánimo y empezamos a responder. Nivel estratégico, dice Damián Reyes. ¿Están de acuerdo? Damián es el único que se anima a contestar. ¿El resto? Jacqueline. Nivel político estratégico. Bueno. David Marx. David. Sí, profe. Al político estratégico. Político estratégico. Iván Eduardo Aranda. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Coincido con mis compañeros, es el nivel estratégico. Muy bien. Bueno. Ahora, definir tareas, agrupar cargos, determinar responsabilidades, establecer líneas de autoridad, elaborar subsistema de información, relacionar unidades, son componentes del proceso administrativo de control, de planeamiento, de dirección, de dotación de los recursos humanos o de organización. Rafael Sensinki, ¿qué opinas? Ahí justo estaba por escribir, profe, pero para mí es de organización. Bueno, muy bien, sí, corresponde al proceso administrativo de organización. Muy bien. El enunciado que sigue
Es el cuerpo sistemático en el cual se detallan en forma analítica y racionalmente distribuida la misión, las áreas, las funciones, las tareas, el grado de autoridad, la jerarquía, niveles, y además se incluyen los canales de comunicación y es estática a corto plazo. ¿Es concepto de qué? De organigrama, de enfoque Misber, de enfoque matricial, de estructura. ¿Qué opinan ustedes? Mariela Sherman. A ver, ¿qué es la estructura y qué es el organigrama? El organigrama nos muestra cómo está compuesta la organización, nos marca, es como una foto, digamos, de la organización, es estático, corto tiempo, se puede modificar. Bueno, a ver qué dice, qué opinan los otros compañeros. Noelia Sol Silva, ¿qué opinas? ¿Es lo mismo organigrama y estructura? ¿Qué es el organigrama? ¿Qué es la estructura? Noelia Sol Silva. Raúl Marcelo Espaciuc, vos que respondiste organigrama. ¿Qué es organigrama? Nicolás Ramírez, ¿qué es el organigrama? Jorge Stork, ¿qué es el organigrama? Entonces, Mariela Sherman, sí, la estructura es el patrón de relaciones entre los componentes del sistema. ¿Qué es el organigrama? En función a lo que acabas de responder. Abrí tu micrófono y explica. Profesor, disculpe, es donde, digamos, se grafica lo que ella está diciendo. O sea, es en sí, o sea, donde se muestra exactamente esas funciones, cómo están relacionadas, en pocas, simples palabras. En simples palabras podríamos decir entonces lo que decía la otra compañera en el chat, que yo no lo quería afirmar hasta tanto ustedes no se corrigieran o autocorrigieran ustedes mismos. Porque si por un lado dicen algunos que es el organigrama, y por el otro lado otros dicen que es la estructura, entonces debemos pensar qué es el organigrama y qué es la estructura. Por un lado, el organigrama, como bien lo decía una compañera de ustedes, es la representación gráfica de la estructura organizacional en un momento dado, ¿tá? Porque puede sufrir modificaciones. Ahora, la estructura es todo lo que hablamos recién, lo que le acabo de leer, y es justamente el cuerpo sistemático donde se detallan en forma analítica y racionalmente distribuida la misión, la función, la subfunción, las tareas, el grado de autoridad, la jerarquía y los niveles, y además incluyen los niveles de comunicación. Entonces, eso tiene que quedar claro, chicos. No son lo mismo, ¿tá? Así que está bien tu opinión, Fernando, y está bien que esto sirva para que ustedes se den cuenta que ustedes tienen las herramientas en sus manos. ¿Está? Tienen internet, tienen el material que nosotros les dimos, para que puedan leer, para que puedan sacarse las dudas. Entonces,
así como hoy les preguntaba a las profesoras Recio, la profesora Medina y la profesora Recio, este es el momento en que ustedes deben preguntar, porque justamente por eso estamos desarrollando el examen parcial, para ver cuáles son las dificultades que ustedes tuvieron a la hora de interpretar la consigna, si la interpretaron de manera adecuada, por un lado, si entendían que todos estos temas fueron dados en clases y fueron ampliamente reforzados en cada una de las revisiones que hemos hecho a lo largo del primer cuatrimestre, porque hemos revisado cada uno de estos temas prácticamente cada 2 clases o cada 3 clases. Estuvimos revisando y hemos preguntado y les hemos dicho qué preguntas tienen. Y entonces, si hoy, que ya estamos a la vuelta de iniciando un segundo cuatrimestre, estamos con estas dudas, estamos detectando a medida que ustedes van resolviendo estas consignas que estamos mencionando, y va a estar difícil el segundo cuatrimestre. Acostúmbrense a leer, a preguntar lo que tengan que preguntar en el momento que tienen que preguntar. Cuando estamos desarrollando el tema, profesor o profesora, no entiendo lo que está explicando. Entonces, en función a eso, se le explica y ustedes tratan de anotarlo primero, a prima facie, con sus palabras. Luego, ustedes van a profundizar en el material de cátedra que la profesora tan amablemente ha organizado en el primer cuatrimestre, conjuntamente con la biblioteca, para que ustedes dispongan del material, dado que estamos dictando clases virtuales. Ustedes tienen que aprovechar las herramientas y los tiempos que cada uno de nosotros como cátedra estamos poniendo de nuestro tiempo personal para poder resolverles a ustedes estas cuestiones. Entonces, no desaprovechen esas oportunidades. El temario, como para terminar, pertenecen a los componentes para la declaración de. Y ahí ustedes tenían que relacionar quiénes somos, qué producto o servicio ofrezco, qué mercados y segmentos atiendo, con qué calidad y cuál es mi responsabilidad social. Y la siguiente opción es: describe el objetivo que espera lograr en un futuro. Se trata de la expectativa ideal de lo que quiere alcanzar la organización, indicando además cómo planea conseguir sus metas. Las relaciones que se pueden dar con cada una de estas 2 opciones es visión o misión. ¿Cuál es cuál, según ustedes? Profe. Sí. A mí. No se te escucha, Tamara. Se escucha entrecortado. La primera, coincidentemente, como ustedes dicen, es la misión. La segunda, por descarte, obviamente, es la visión. Siempre acuérdense, la misión es el tiempo presente, la visión es el futuro de la organización. Bueno, en el nivel político estratégico se definen los siguientes tipos de planes: programas, procedimientos, políticas, reglas y presupuestos, programas, procedimiento y misión, políticas, visión y estrategias. Cuando ustedes tienen este tipo de opciones, tienen que prestar mucha atención, porque por ahí el docente le puede poner una pregunta media capciosa. A ver si ustedes se dan cuenta que hay algún error en lo que está escrito. ¿Cuál es la que correctamente es la respuesta adecuada para esa pregunta? ¿Está? ¿Cuáles serían los planes que se formulan en el nivel político estratégico? Según lo que acabo de mencionar. ¿Qué dicen ustedes? Políticas, visión y estrategias, programas, estrategias y procedimientos, políticas, reglas y presupuestos, programas, procedimiento y misión. ¿Cuál es la correcta? Martín Díaz dice políticas, visión y estrategias. ¿Todos coinciden? José Francisco de Oliveira sí, Susana sí. Sí, la correcta es esa. Porque en las otras opciones, había una pequeña mentirita.
de parte del docente, para que ustedes detecten cuál es la correcta. Bueno, ¿alguna duda, chicos, de los temas que han visto en el primer cuatrimestre? Recuerden que este segundo cuatrimestre es un segundo cuatrimestre más largo, más acotado en tiempo, más largo en temas. Entonces, no se deben dejar de estar. Así que pregunten si tienen preguntas ahora, o si no, les cedo la palabra a la profesora Medina, quien va a dar la continuidad de la clase. ¿Una duda? Me gustaría, solo por una cuestión de saber quién está y quién no está. Por favor, quiero que pongan en el chat quién está presente y quién no. Bueno. Muy bien. Así como están contestando ahora al presente, es como queremos que ustedes contesten cuando les preguntamos. ¿Ah? Adelante, profesora Medina, le cedo la palabra para la continuidad de la clase, dado que ya hemos resuelto lo que es el primer examen parcial. Bueno, vamos, gracias profesor Marcelo, vamos a continuar. Vamos a desarrollar primeramente en líneas generales lo que vamos a ver en el segundo cuatrimestre de la parte contable y después va a hablar el profesor Marcelo. Adelante, profesora Victoria, que vamos a ir viendo las dos. Bien, perfecto. Como saben, este cuatrimestre la empresa ya está en marcha, o sea, ya venía en marcha, continuamos con la empresa y algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista contable. Entonces, la propuesta primera en esta parte va a ser la realización de una conciliación bancaria. ¿Ustedes ya traen conocimientos de contabilidad o no? Sí, pero podríamos rever esos conceptos, clasificación de cuentas, miramos el librito de Sasso para que nos recuerde esas clasificaciones, porque uno se olvida, lógico, así que uno se puede olvidar, pero uno leyendo, porque necesariamente tenemos que saber lo de la clasificación de cuentas, porque podemos desarrollar la conciliación bancaria, saber el concepto, el procedimiento, pero la clasificación de cuenta es fundamental. ¿Está? Bien. El primer tema que vamos a ver es la conciliación bancaria. ¿En qué consiste una conciliación bancaria? ¿Qué métodos de conciliación bancaria existen? ¿Qué diferencias? Los asientos. Y vamos a resolver un trabajo práctico, ¿sí? Vamos a hacer la propuesta de un ejercicio. Uno vamos a resolver juntos y otro lo van a resolver ustedes en sus casas o en grupo, ¿sí? Para que vayan practicando. Tengan en cuenta, como dice la profesora, nosotros sabemos que ustedes traen información de contabilidad acerca de la conciliación bancaria, que saben lo que es un plan de cuentas, que saben las cuentas, que saben qué es un activo, un pasivo, ¿sí? Entonces saben los grandes grupos de rubros. Entonces todo eso van a utilizar para poder resolver estos ejercicios que les vamos a ir presentando. Este es uno de los temas, bueno, todo es importante, ¿no? Pero que tiene muchísima demanda laboral. Es para motivarle, o sea, ¿verdad? Tiene muchísima, por ejemplo, los sanatorios, generalmente los bancos, siempre están demandando y les comento, la remuneración es muy, pero muy buena, porque específicamente realizan conciliación bancaria. Como para motivarle y decir, a ver, ¿esto para qué me sirve? Estamos con eso de que, a ver, esto yo voy a estudiar
¿En qué me puede servir? Esto tiene salida laboral inmediata. Digo porque hay muchos chicos que están trabajando en el IOP, en distintos, pero generalmente son las clínicas y los bancos lo que demandan para realizar conciliación bancaria. ¿Ya? Y esto es un ejemplo nada más de lo que se puede hacer. Sabemos que conciliamos no solamente cuenta bancaria, sabemos que conciliamos proveedores, por ejemplo, o algunas empresas de transportes pueden conciliar kilometraje, teniendo en cuenta la información del camión, con la que tienen ahora se me fue el nombre, pero hay un encargado específico que controla el recorrido de los camioneros, ¿sí? Entonces, en base a eso, después se les paga al camionero su remuneración. Fíjense lo importante que es la conciliación, ¿sí? Por eso, nosotros les vamos a dar como ejemplo una conciliación bancaria, pero se puede aplicar a cualquier tipo de constatación de cuentas. Luego, otro de los temas que vamos a ver es arqueo de caja, fondo fijo o caja chica. El arqueo de caja, ¿sí? Saben que es un mecanismo en el cual se hace un control del efectivo al momento de tomar la caja o entregar la caja. Vamos a ver qué implica este arqueo, los métodos, qué pasa cuando existen diferencias, los asientos que se deben realizar, cómo se crea un fondo fijo, cómo se hace la rendición del fondo fijo, cómo se hace el recupero, ¿sí? Y eso, como verán, tiene una demanda laboral también en los supermercados o en cualquier comercio. O sea, vayan asociando estos temas. Para mí es sumamente importante porque nos permite una salida laboral. O sea, uno dice, sí, arqueo de caja, parece algo sencillo. Fondo fijo, caja chica, no es lo mismo el fondo fijo que la caja chica. Son diferentes, o sea, son conceptos diferentes. Entonces, es para lo cotidiano. Todas estas herramientas que vamos a estudiar en el segundo cuatrimestre, todos tienen salida laboral. ¿Está? Andrea les va colocando en el chat, ¿sí?, los grandes temas. Ahora le puso conciliación bancaria, arqueo de caja, fondo fijo, para que ustedes vayan viendo junto con su programa, ¿sí?, los temas que incluimos en este segundo cuatrimestre. Todos estos temas implican que ustedes saben realizar asientos, ¿sí? Vayan a reforzar si tienen alguna duda respecto a asientos. No creo, porque contabilidad es bastante completo, pero por las dudas. Luego vamos a entrar al tema de liquidación de sueldos y jornales, ¿sí? Vamos a ver qué es un sueldo neto, qué es un sueldo bruto, qué son los aportes, qué son las contribuciones, porcentajes, cómo se calculan, licencias, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esto de liquidación de sueldos, vamos a ver también qué elementos estamos necesitando y va a depender del rubro de actividad. No es lo mismo liquidar sueldos para una actividad comercial que para una constructora, por ejemplo. También, como verán, tiene muchísima demanda, en cuanto a lo laboral, ¿no? Una pregunta así, fíjense que ya les estoy diciendo, muy sencilla. Nosotros decimos, ¿qué concepto contiene, qué información tiene una liquidación? O sea, no liquidación de sueldo, sino como comprobante de sueldo, ¿no? El recibo. El recibo de sueldo sería. Y a veces el recibo de sueldo no saben explicar los chicos, ¿verdad? Entonces es importante tener un recibo de sueldo y decir, bueno, este recibo de sueldo, acá tenemos, supongamos, concepto remunerativo, no remunerativo, qué es un sueldo neto, qué es un sueldo bruto. Generalmente el sueldo neto, o sea, uno le pregunta al alumno en el parcial, yo ya estoy profundizando más porque ya le quiero ir diciendo
motivándole desde ahora, en el coloquio o en el examen parcial, el sueldo neto. Y tenemos que decirle con ese, a veces no saben, digo, tenemos que decirle con ese concepto muy de, o sea, es el de bolsillo. Siempre escucho que la profesora Victoria cuando no dice lo que dice, es de bolsillo, pero esa, o sea, eso puede saber, o sea, eso podría utilizar ese vocabulario, esa palabra técnica, una persona que no está en la universidad, pero se entiende que el sueldo líquido o el sueldo neto es del sueldo bruto, se realiza las deducciones, pero ese de bolsillo, eso medio como que, pero siempre la profesora va como ayudita eso. ¿Qué es el sueldo neto? Pregunta esto. Siempre le escucho. La profe ya le da el repertorio de las preguntas. Sí, bueno, pero vayan anotando, así van profundizando desde ahora. Bueno, eso sería entonces lo que... Siempre vamos a ver desde el punto de vista general, porque no vamos a poder, no nos da el tiempo para entrar en cada convenio en específico. Entonces vamos a ver desde el punto de vista de la Ley General de Trabajo, de Contrato de Trabajo, ¿sí? Después sabemos que dependiendo de cada rubro vamos a tener que investigar el convenio. Ustedes tienen las herramientas para buscar los convenios, van a conocer los términos para poder entenderlo, a qué se refiere el convenio, para poder aplicarlo luego a la liquidación. El próximo tema es liquidación de tributo. Exactamente, vamos a retomar el tema del alta del empleado y el alta del empleador, y luego vamos a entrar en tema de tributos. Sabemos que existen tributos nacionales, provinciales y derechos o tasas municipales. ¿Sí? Vamos a ver un enfoque teórico de todo esto, ¿sí? Vamos a ver nociones generales de impuestos sobre los ingresos brutos, el impuesto al parque automotor, impuesto al inmueble, impuesto de sellos que ustedes más o menos vienen manejando porque lo vimos a principio de año. Vamos a ver que existen algunas tasas municipales, vamos a entrar, tasas y derechos municipales, vamos a entrar en específico en algunas, pero esto sería a grandes rasgos y los temas que vamos a ver en este segundo cuatrimestre. O sea que, en síntesis, los tres grandes temas serían conciliación bancaria, liquidación de sueldos y jornales y el tema de liquidación de tributos, que es lo único que estoy haciendo es mirando acá el programa. Pero en definitiva son tres grandes que es sumamente importante. No vamos a profundizar liquidación de sueldo, pero hay cada uno, bueno, tenemos que saber la ley de contrato de trabajo y después para cada rubro de actividad tenemos que saber, tenemos que tener conocimiento y le damos una estructura general. Entonces, cuando ustedes finalizan taller 2 y aprueban la materia, están en condiciones de realizar estas tareas, que es lo que demanda el mercado laboral. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta en especial o le vamos a dar alguna tarea, por hoy, no, profe Victoria, aunque se ríe, la profe Victoria quiere darle tarea. Ya. No, hoy le vamos a dejar. ¿No? Bueno, pero que vayan investigando. Sí, pero tienen para repasar conciliación, saben que el tema que vamos a ver la próxima clase es conciliación, entonces vayan repasando o buscando al menos los apuntes para tenerlos cerca para cuando empecemos a dar la clase. Y sería importante, porque vamos a cambiar la metodología veníamos dando clase, traigan el material, porque cuando se le pregunta, ahora no van a ser los de siempre, le preguntamos a algunos, lean el material, o sea, el material tienen que traer, ¿está? Si nosotros le decimos referente a conciliación bancaria,
ustedes ya tienen, la bibliografía está acá en el programa, para empezar, después se lo vamos a enviar, pero, por ejemplo, con SASO ya tienen que tener un contacto directo, o sea, traigan, porque vamos a rever los conceptos, bueno, y le vamos a ir dando conceptos que nos parece oportuno que ustedes consideren. A ver, en el chat le acaba de compartir a Andrea la bibliografía sugerida, con los números de página inclusive, si quieren buscar. Vayan anotando. Y el próximo encuentro, por ejemplo, vamos a rever nuevamente esto, pero si supongamos que decimos, a ver, ¿qué les parece a ustedes o qué concepto general pueden dar de conciliación bancaria? Si no, alguien no leyó, por lo menos que tenga el material ahí de, profe, yo voy a leer. ¿Ah? Esa sería la idea, ¿no? Entonces vamos, ¿por qué? Porque no va a ser como el cuatrimestre pasado, que terminamos un tema y volvemos a rever. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, nuestro tiempo ahora está muy acotado. ¿Está? Bueno, vamos a darle al profesor Marcelo para que desarrolle la parte administrativa. Gracias, profesoras. Bueno, respecto a este segundo cuatrimestre, como veníamos trabajando, el último tema que desarrollamos fue el enfoque de Misber, las configuraciones estructurales. Hemos profundizado ese tema, hemos aprendido a definir cuál es la estructura que mejor se adapta al tipo de empresa que estamos llevando adelante este año, que es una empresa mucho más grande, con una complejidad mucho mayor, la de una sociedad anónima. Entonces, en ese marco es que vamos a profundizar los análisis que desde el punto de vista administrativo se deben desarrollar para conocer el estado de situación de la empresa. En ese marco es que vamos a desarrollar como primer tema, la clase siguiente, el análisis de la cadena de valor. Ese sería el primer tema que van a ver. El segundo tema que van a ver, y después vamos a ir profundizando en cada uno de ellos, es el del análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter. El tercer tema que van a ver es el análisis FODA. Luego van a ver políticas, estrategias y decisiones. A continuación de este tema van a ver el análisis de la cartera de negocio a través del análisis de la matriz de Boston Consulting Group. Posteriormente vamos a ver programación GAN. Y por último, 2 temas más, que serían presupuesto y circuitos administrativos y cursogramas. Esos serían los temas que van a ingresar en este segundo cuatrimestre. Entonces, como para que Andrea siga completando los temas: análisis de la cadena de valor, análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter, análisis FODA, políticas, estrategias y decisiones, análisis de la cartera de negocio, programación GAN, presupuestos y circuitos administrativos y cursogramas. Esos serían todos los temas. En ese marco es que para la clase que viene vamos a tener que tener leído, ya tener una aproximación al tema que vamos a comenzar a desarrollar. Para ello van a investigar qué es la cadena de valor, para qué se utiliza esta herramienta de análisis. Eso como pregunta general. Una vez que sepan que se trata de la herramienta de análisis, vamos a investigar cuáles son las actividades primarias y cuáles son las actividades secundarias. Vamos a tener que entender cuáles son los eslabones que corresponden a las actividades primarias
cuáles son los eslabones que corresponden a las actividades secundarias. A su vez, van a investigar qué es el margen y cómo se grafica el análisis de la cadena de valor. Muchas gracias a Andrea y muchas gracias a Verónica también, que están pasando las preguntas en el chat para que ustedes las puedan tomar nota. Y por último, ¿qué análisis se realiza de cada uno de los eslabones que forman parte de la cadena de valor? Bueno, entonces van a investigar qué es la cadena de valor, para qué se utiliza la herramienta de análisis. Segundo, cómo se descompone la cadena de valor en ese análisis, que son las actividades primarias y las actividades secundarias. Van a tener que explicar cada una de ellas. A su vez, las actividades primarias se dividen en X cantidad de eslabones. Van a tener que explicar cuáles son esos eslabones que descomponen a la actividad primaria. Y lo mismo pasa con las actividades secundarias. Cómo se dividen las actividades secundarias. Y qué es el margen por último. Y por último, ¿qué análisis realizamos en función a cada uno de esos eslabones? Eso es lo que van a leer. Y para ello pueden recurrir a cualquier libro de administración de Álvarez, puede ser Principio de Administración y Organización de Álvarez o Administración de Felipe Álvarez. Para ello pueden recurrir a la biblioteca, los que están en Posadas, y los que no están en Posadas, nosotros como cátedra vamos a hacer el análisis correspondiente para poder facilitarle a aquellos que no están en Posadas del material de estudio. Los demás, los que son de Posadas, pueden acercarse a la biblioteca de la facultad a través de la solicitud de turnos y pedir los libros que nosotros estamos citando. Acabo de decir Tamara. Principio de Administración y Organización de Héctor Felipe Álvarez o Administración de Héctor Felipe Álvarez. Cualquiera de las dos ediciones estaría bien. Van a encontrar qué es la cadena de valor, qué tipo de análisis es, cómo se descompone la cadena de valor, cómo se grafica y cuál es el análisis que se realiza en definitiva de esos eslabones. Así que bueno, profe, adelante. Profe Amalia, como para dar el cierre, está apagado su micrófono. Si no tienen ninguna pregunta para hacer, o sea, el material para leer la próxima ya lo tienen. Recuerden, como sugerencia, es muy corto este cuatrimestre. Tenemos, por ejemplo, el evento de la jornada del TUAC, tenemos muchísimas actividades. Esto no, porque esto lo vamos a realizar también en un tiempo prudencial dentro de, porque es una actividad específica de la cátedra. Pero esto es como que le comento lo del evento, ¿no? Que también nos lleva mucho tiempo organizarlo. Pero les sugiero, vayan leyendo, porque vamos a cambiar la modalidad. No va a ser más repaso, rever los conceptos, porque el cuatrimestre pasado lo que hacíamos, terminábamos un tema, la clase siguiente veíamos 10 minutos o 15, y nos llevaba bastante tiempo como para rever los conceptos. ¿Está?
Y nos dimos cuenta también que ustedes no leen, o sea, lógico, hay un grupo reducido de 6, 7 que siempre está participando, pero la idea es que todos tengan que participar, tengan que, bueno, aprobar la materia, que en definitiva, primero saber la materia, porque ustedes vieron que la materia en sí es muy interesante. O sea, es aplicar en la vida cotidiana, porque no es algo que uno dice, ah, no, pero esto ¿cuándo? ¿Cómo voy a aplicar esto? No, no lo voy a aplicar. No, es muy, pero muy interesante la materia en sí, pero este cuatrimestre, fíjense que es lo que ustedes van a ir a trabajar, como dice el programa de la materia, tanto para trabajar en el sector público como para trabajar en el sector privado, que en definitiva es conocimiento, aprobar la materia y que tenga una salida laboral, porque creo que ese es el objetivo final. Entonces, bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes en esta tarde, y como no tienen más preguntas, ya les voy a enviar enseguida las notas, la devolución sería, la nota sería. Recuerden que esta es una evaluación en proceso. Lo que ustedes obtuvieron ahora, no es el definitivo. Es a fin de año donde vamos a evaluar la participación del alumno, la carpeta, cómo trabaja, y el coloquio. Recuerden que el que no promociona tiene que participar en el coloquio. Pero en el coloquio pueden ser 5, pueden ser 6, como en este caso me acuerdo que hoy hubo una excepción, pero no van a aprobar todo. Probablemente regularizaron la materia, pero se nota ahí la participación de cada uno. Entonces no es que van a, no, nosotros regularizamos, o bueno, ya no es, ustedes ya no están en esa... ustedes están en taller 2, o sea que ya están en otro nivel, no como taller 1 que algunos se hacen de los vivos, no hacen la tarea y después están las consecuencias. Bueno, como les dije recién, fue un gusto compartir con ustedes y nos vemos el próximo martes, ¿sí? Seguimos en contacto a través del chat, a través del grupo de WhatsApp.